Listo. Ahora sí. ¿Me indican si otra vez mi diapositiva? Sí, doctor. Sí, Súper, doctor. súper, gracias, ¿eh? Pues bueno, vamos a ver el día de hoy la clase de sesgos en medicina. Em, Esto es un tema que se puede interpretar mucho para áreas metodológicas o áreas de diseños de investigación, experimentos, pero también es un tema que habitualmente pasa muy desapercibido en la práctica clínica, porque a veces cuando nosotros hacemos mediciones o estimaciones en el contexto clínico, ya sea de consulta, urgencias, hospitalización, y nosotros hacemos un tratamiento o damos una intervención basada en nuestra medición, como lo vimos en las clases pasadas, pues muchas veces no estamos considerando que puede que esta medición esté alterada o no estemos capturando el fenómeno completo. Entonces, esta clase les va a ayudar también para que ustedes vean que en la práctica clínica siempre hay que ver más allá de la medición que tengo en el papel o en la pantalla. Saber que pudiera estar modificando o dando pie a eh, un fenómeno que no estoy capturando en mi consulta. Entonces, pues el objetivo es el mismo que ayer. Um, Nosotros vamos a acotar esta sesión a básicamente dos tipos de sesgos. El sesgo de selección y el sesgo de información. Pues ya se darán cuenta que el nombre está el pecado, ¿no? Entonces, si tenemos un sesgo de selección, y vamos a verlo más adelante, pues son todas esas variedades en las cuales mi población o mi muestra o mi sujeto o mi grupo donde yo estoy observando un fenómeno, pues va a tener una alteración y no va a estar capturando toda la foto completa. Mientras que el sesgo de información representa una ausencia, un fenómeno de incompleto que yo estoy tratando de capturar y que no lo estoy viendo de manera gruesa. Entonces, la primera pues va a afectar nuestra población, o sea, los sesgos de selección van a afectar nuestra población o nuestra muestra, y los sesgos de información van a afectar nuestras mediciones que hagamos. Entonces, eh, la definición formal de sesgo es um, ha surgido, ha tenido varias variantes, pero la simplificación es esta. Cuando hablamos de sesgo en medicina y en epidemiología, hablamos de cualquier desviación de la verdad. Entonces, es una definición muy simplificada y hasta cierto punto muy reflexiva, pero finalmente una desviación o una captura incompleta de la verdad que yo quiero medir, pues me va a llevar a una conclusión errónea. Y esta conclusión errónea pues puede trasladarse a acciones indebidas, ¿no? Entonces, si yo hago una medición en un paciente, pensemos, ¿no? En el caso del señor Mauricio, si yo hago una medición en el paciente y yo no estoy capturando toda la información requerida para poder interpretar adecuadamente el diagnóstico de hipertensión, probablemente no esté dándole un tratamiento lo más acercado al óptimo para el señor Mauricio. Entonces, esto en metodología y en investigación y en epidemiología clínica, nos gusta dividirlo en tres grandes etapas, ¿no? O sea, en qué punto se puede presentar un sesgo, ya sea en el diseño, o sea, en la planeación, en el cual yo decido realizar un estudio, una consulta o un una pequeña medición en un cierto grupo de personas, en la conducción per se, o sea, cuando ya tengo un diseño, pues ya me lanzo al campo, ya me lanzo al hospital a hacer mi estudio, o finalmente en el análisis, ya cuando tengo mis resultados. Cualquiera de estas tres etapas es vulnerable a que uno pueda presentar o detectar algún sesgo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver pues los sesgos de selección. Cuando hablamos de sesgos de selección es una familia de sesgos. O sea, cuando decimos sesgo de selección, pues es decir, pues pertenece a un grupo de sesgos en general, ¿no?
Traté de resumirles lo más posible los sesgos que más frecuentemente van a encontrar. Hay muchísimos que pueden consultarse en la literatura médica y por internet. Pero finalmente, los sesgos de selección nos habla de que existe una distorsión en el resultado de cómo fueron elegidos los sujetos. O sea, esta es la definición del libro, pero finalmente, cuando yo agarro un grupo de personas y yo decido realizar una medición sobre estas personas o sobre una característica en común de un cierto grupo de personas, y estas personas no necesariamente representan a todo el resto de la población de estudio. En este momento yo estoy teniendo un problema al momento de capturar a toda mi población o al fenómeno dentro del total de mi población, y por ende yo cuando quiera comparar grupos, ya sea entre las mismas personas de estudio o entre la población objetivo, pues las conclusiones van a estar incorrectas. Entonces, el sesgo de selección finalmente es un sesgo que se presenta cuando dentro de mi grupo de personas que yo estoy evaluando, yo no puedo realizar conclusiones que representen al total de la población. Entonces, piénsenlo como esta imagen muy esquemática. Los sesgos de selección son estos. Si yo me quedo con el clip blanco y hago mediciones y por ende inferencias sobre el comportamiento del clip blanco, y al momento de hacer mis conclusiones me doy cuenta de que en realidad el fenómeno es completamente diferente debido a que yo me enfoqué en un grupo muy en específico, cuando en realidad el resto de los pacientes o las personas tenían características diferentes, pues esto se dio porque yo capturé un grupo con una característica que lo hace diferente al resto, y esto se puede deber a muchos fenómenos que a veces son inherentes a los tipos de diseño de estudios. Entonces, acuérdense que los sesgos de selección van a estar en función a la muestra o al grupo de personas que yo voy a estar evaluando. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero, o vamos a ver uno de los sesgos de selección más frecuentes en medicina, que es el sesgo de no respuesta. Este es un sesgo que se da muchísimo cuando pues se realizan encuestas de tipo transversal o estudios de tipo casos y controles. Pero inclusive este tipo de sesgos lo pueden tener en la práctica clínica. Vamos a ver más adelante ejemplos, pero quiero que piensen en este contexto. ¿Qué pasa si ustedes, pensando que ustedes son el paciente y un médico llega y les pregunta acerca de prácticas privadas, ¿no? Por ejemplo, lo van a ver más adelante en sus clases de propedéutica o en sus clases ya de gineco o de pedia, pero finalmente hay preguntas que habitualmente los pacientes no contestan por miedo, por pudor o por privacidad de su vida privada. Entonces, piénsenlo como si ustedes como pacientes les preguntaran directamente a una persona, ¿cuántas relaciones o parejas sexuales han tenido en su vida? O pensando en una cuestión un poco más clínica, ¿no? ¿Cuántas infecciones de vías urinarias ha tenido en el último mes, ¿no? Y pues ahí está usted es el paciente y probablemente no les quiera responder por pudor, ¿no? Entonces, esto se traslada mucho a este tipo de estudios transversales porque finalmente las personas no contestan o no suelen responder a la pregunta que ustedes están planteando debido a este temor o a esta incertidumbre que pueda generar la respuesta, ¿no? Otro ejemplo, tal vez fuera de la medicina para que también lo entiendan más a profundidad, si a ustedes les preguntan, pues, ¿cuál es tu ingreso económico en el mes de pasado? O sea, probablemente ustedes no me digan su ingreso per se. O sea, probablemente me digan una cantidad mayor o una cantidad menor, o de plano no me contesten, ¿no? Y más cuando yo realizo encuestas de tipo en línea.
Entonces, esto refleja finalmente un fenómeno pues que involucra características ya sea demográficas, socioeconómicas, culturales inclusive, que pues no estoy evaluando. Entonces, pues aquí les traje un ejemplo que pues es un estudio, que es una encuesta que se hace por mail acerca de la prevalencia de asma, bronquitis crónica y síntomas respiratorios. Entonces, al momento de recopilar toda mi información, pues veo que solo el 85% de los que les envié la encuesta contestaron. Y esto se debe a que el 85% pues me contestó debido a que la encuesta fue diseñada para que fuera una encuesta telefónica, ¿no? Una encuesta, perdón, una encuesta por dispositivos móviles. Entonces aquí pues yo ya estoy viendo que probablemente de la gente que me contestó, probablemente me contestaron porque tenían acceso a un dispositivo móvil y sabían cómo utilizarlo. Entonces, pues si yo le envié esta encuesta a la población que tenía bronquitis crónica, que habitualmente son personas adultas mayores, pues probablemente no voy a tener una respuesta porque probablemente los adultos mayores pues tengan más dificultad para usar dispositivos móviles, ¿no? Entonces, esto a veces también se da por este contexto que mencionamos previamente de que los sujetos suelen no tener confianza o no suelen tener certidumbre al momento de dar una respuesta. eh, y esto, pues, habitualmente se presta mucho para preguntas de tipo privadas, personales, económicas, inclusive, y que esto pues es inherente a pues muchos estudios de tipo transversal. La principal solución que ustedes pueden dar también en la práctica clínica es limitar el número de respuestas que ustedes pueden darle al paciente o a un estudio, ¿no? Por ejemplo, si van a preguntar a una mujer en consulta, pues cuál ha sido el número de parejas sexuales que ha tenido, como para saber si la persona pudiera tener riesgo de una infección de transmisión sexual, pues limítenlo a categorías en las cuales se ha demostrado o que pudieran demostrar que sean factor o ya se pueda considerar un factor de riesgo para transmisión sexual, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del ingreso mensual. O sea, si le preguntan a alguien, ¿cuál es su ingreso mensual? Y yo ya le doy una categoría, vamos a pensar, su ingreso mensual es de 0 a 1000 pesos, de 1000 a 10,000 o de 10,000 a 100,000 pesos. Probablemente el sujeto esté más alentado a contestar, pues la segunda respuesta, ¿no? De 1000 a 10,000 pesos, ¿no? Que si le planteas la respuesta en tipo abierta. Entonces, cuando vayan a preguntar cuestiones personales o privadas o que ustedes consideren que por pudor no les contesten, limiten el número de respuestas posibles, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto se da muchísimo para temas económicos fuera de medicina. Bueno, el segundo sesgo que vamos a ver de selección es, vaya, el de autoselección, que igual se presta mucho para estudios de tipo transversal, casos y controles o estudios de tipo corte. Y esto se da muchísimo porque los pacientes cuando los invitan a participar a una encuesta o a un estudio o a cualquier protocolo de investigación, usualmente existe un grupo de personas que voluntariamente aceptan participar por cuestiones demográficas, socioeconómicas, culturales o médicas, ¿no? Vamos a pensar que yo realizo un estudio en la clínica Indianilla y yo decido reclutar a pacientes que viven con diabetes y decido darles un seguimiento, o sea, diseñar una corte de pacientes que tienen diabetes para ver en qué punto desarrollan alguna infección en tejidos blandos. Y yo invito a toda la comunidad que está cerca, ¿no? De las clínicas, o más bien que está en los servicios de las clínicas. Ahora, un sesgo de autoselección es el momento en el cual la persona acepte participar, probablemente, y eso es motivo de cuestión, probablemente la persona tenga características que las haga diferentes al resto de los pacientes que viven con diabetes, ¿no?
viven cerca de la clínica, probablemente el ingreso económico sea diferente al ingreso económico del resto de los pacientes que viven con diabetes en la ciudad. Las condiciones médicas probablemente sean condiciones médicas de primer contacto, ¿no? Probablemente no tengan una diabetes tan descontrolada con alguien que pues forzosamente necesite insulina, etcétera, etcétera. Entonces, el sesgo de autoselección se presenta muchísimo en todos los tipos de diseños observacionales, pero también en ensayos clínicos aleatorizados. Por ejemplo, aquí en México no se da mucho la costumbre de pagarle a los pacientes para que participen en ensayos clínicos aleatorizados, pero en Estados Unidos sí. Y en Estados Unidos tienen un fuerte problema de limitar a los pacientes que participen en ensayos clínicos aleatorizados, porque el incentivo o uno de los principales incentivos de los pacientes es el tema económico. Entonces, el sesgo de autoselección implica que las personas, por su propia voluntad o por sus propias características, se aboquen a estar más en el estudio que ustedes están elaborando. Por ejemplo, muchos de los estudios tienen una tendencia a reclutar más mujeres que hombres porque las mujeres suelen tener un mayor interés en el estado de salud de la enfermedad con la que vivan. Entonces, probablemente si ustedes hacen un estudio con pacientes que viven con diabetes, pueda que tengan una mayor tendencia de mujeres, porque las mujeres tienden a cuidarse más su enfermedad o estar más conscientes de su enfermedad, etc, etc, ¿no? Que los hombres. Vamos a ver el tercer sesgo de selección, que es el sesgo de no aleatorización. Pues en realidad no es tan obvio como parece. El sesgo de no aleatorización se presenta muchísimo cuando yo tengo una enfermedad rara, yo tengo una enfermedad que no es frecuente dentro de mi población de estudio y yo quiero evaluar un fenómeno dentro de esta enfermedad que puede condicionar a que necesariamente alguien los diagnostique, ¿ok? Vamos a pensar que yo quiero hacer un estudio que evalúe factores de riesgo para infarto en pacientes con trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? O sea, yo tengo a mi población, que son pacientes que viven con ansiedad generalizada, y quiero ver qué es lo que pudiera predisponer dentro del trastorno de ansiedad generalizada a que desarrollen infartos. Eh, y yo decido realizar este estudio en un centro de segundo o tercer nivel, ¿no? O sea, en un centro donde yo pueda capturar a pacientes con infartos, ¿no? El problema es que no todos los pacientes que viven con trastorno de ansiedad generalizado suelen estar diagnosticados, ¿no? Hay muchas personas, principalmente que viven con enfermedades no del todo raras, pero sí poco diagnosticadas o con una frecuencia de diagnóstico bajo, que no conocen su diagnóstico y por ende pues viven por la vida con la enfermedad sin el diagnóstico. Y si yo quiero realizar un estudio con pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, probablemente mi población sea reducida, no porque exista una baja prevalencia de la enfermedad, sino porque el diagnóstico de la enfermedad no se lleva de manera adecuada y por ende no esté capturando todo este fenómeno que yo quiera estudiar. Entonces, antes que se me olvide, una de las soluciones que se da para este tipo de sesgo es aleatorizar. Es decir, vamos a ver más adelante, pero yo puedo decidir dentro de mi estudio a qué pacientes yo puedo agrupar o parear más bien con un grupo que comparta características similares, ¿ok? Entonces, en lugar más bien de aleatorizar era parear, pero bueno. Vamos a ver nuestro cuarto sesgo, que es el sesgo de subgrupo, en el cual existen pacientes que van a tener características particulares que probablemente no me revelen todo el fenómeno que yo quiero evaluar, y al momento de hacer una comparación con otro grupo, este fenómeno que tienen estos pequeños o este grupo de sujetos o este subgrupo de sujetos me puede estar modificando el efecto, ¿no?
Entonces, dentro de mi contexto clínico, si yo, por ejemplo, quisiera evaluar a un paciente que vive con hipertensión arterial y veo que fuma, toma todos los días, vive con diabetes, etcétera, y a su vez este paciente, pues probablemente yo le diga, pues usted, señor, eh, tiene una enfermedad que pues requiere mucha atención médica, ¿no? O sea, por todas las comorbilidades que tiene, ¿no? O sea, pero tal vez no estoy capturando el trasfondo que está por detrás. O sea, ver que probablemente el señor tenga características como trastorno de ansiedad, problemas económicos, etcétera, ¿no? O sea, finalmente, si yo no evalúo todas estas características que pudieran estar condicionando a que exista una enfermedad, puedo yo tener una sobreestimación o infraestimación de mi fenómeno. Entonces, vamos a pensar que yo quiero hacer un estudio donde evalúo la incidencia de cáncer de pulmón al uso de dispositivo vapeador o estos cigarros electrónicos. Y yo decido seguir a un grupo de pacientes o un grupo de personas que vapea como mi grupo de exposición, y decido tener a un grupo control que son estudiantes universitarios o de bachillerato. Debido a que el cigarro electrónico es un fenómeno que se da en población joven, pues yo decido tener como grupo control a pacientes que no fumen o que no tengan vapeador, y pues que yo los decido parear dentro de una escuela, ¿no? Ahora, el problema es que si nosotros consideramos a esta población de estudiantes de bachillerato y universidad, pues probablemente una fracción o un subgrupo de estos pacientes del grupo control realicen una actividad como el ejercicio, que vayan al gym o que se ejerciten, ¿no? O sea, es una actividad frecuente dentro de la comunidad de bachillerato o de universidad. Entonces, el grupo control pudiera que nunca desarrolle cáncer de pulmón porque pues al hacer ejercicio o al tener un estilo de vida relativamente saludable, pues probablemente pues los condicione a tener menos factores de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, esto pues también tienen que considerar todas las aristas posibles de los pacientes que ustedes están evaluando, justamente para evitar que dentro de su subgrupo, o más bien dentro de ese grupo de pacientes que evalúen, existe un subgrupo que no tenga, o más bien que tenga una característica diferente al resto, ¿ok? Bueno, vamos a ver el siguiente sesgo de selección, que este ya no es tan intuitivo, tiene un epónimo que es la falacia de Neyman, o el sesgo de incidencia-prevalencia. Este es un sesgo, no me voy a detener tanto en ello, pero este es un sesgo que se da cuando la exposición o mi factor de riesgo afecta la mortalidad y por ende, o la letalidad es muy alta, y por ende la exposición mata o disminuye el número de pacientes al seguimiento, y por ende no me da tiempo de capturar el fenómeno que yo quiero evaluar. Entonces, ¿cómo está esto? Pues ah, normalmente dentro del espectro de la enfermedad, eh, pues por lógica vamos a pensar que los pacientes más graves pues van a tener mayor riesgo de fallecer, y probablemente los más graves fallezcan en un periodo de estudio, ¿no? Entonces, si yo decido hacer un estudio con pacientes que tengan un espectro tanto leve como grave de una enfermedad, probablemente yo voy a capturar más pacientes leves que pacientes graves, pero no porque los pacientes graves no existan, sino porque fallecieron antes o murieron antes de que yo hiciera mi estudio, ¿no? Entonces, esto se presta mucho para estudios de casos y controles. Aquí yo les puse un ejemplo donde pues, un investigador decide realizar un estudio para evaluar factores de riesgo para infarto en pacientes con cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, las cardiopatías congénitas pues se pueden clasificar de leve, moderada a severa, ¿no? Dependiendo de la complejidad. Y pues por lógica, los pacientes que tienen cardiopatías severas pues van a estar pues más alterados en muchas funciones hemodinámicas, cardiovasculares, ¿no?
y probablemente fallezcan en los primeros años de vida. Mientras que un paciente que tenga una cardiopatía leve, pues probablemente el defecto sea pequeño, se pueda reparar y pues su expectativa de vida pueda asimilar a la de un adulto sano, ¿no? Entonces, el problema de esto es que los pacientes con cardiopatías leves tienen mayor probabilidad de sobrevivir por la misma cardiopatía y por ende tienen un mayor tiempo para que desarrollen el infarto, ¿ok? Entonces, si yo incluyo pacientes con cardiopatías leves, moderadas y severas, pues probablemente yo encuentre una asociación en el que los pacientes con cardiopatías leves puedan tener mayor probabilidad de desarrollar el infarto que los pacientes graves. Y esto no necesariamente es el caso. O sea, aquí lo que estoy viendo es que como les doy más chance de que vivan o de que desarrollen el infarto, pues probablemente estoy capturando con mayor tiempo mi fenómeno, ¿no? Entonces, esto se le llama el sesgo de incidencia-prevalencia porque la incidencia no siempre coincide con la prevalencia de la enfermedad. O sea, si yo tengo un caso que yo diagnostico el día de hoy, eh, o más bien si yo tengo un grupo de personas y las sigo en el tiempo y veo que, no sé, de 100 personas, 50 desarrollan una enfermedad, pues ahí esos casos ya son incidentes, pero se abonan a la prevalencia que yo ya contabilizo de la enfermedad, ¿no? O sea, la prevalencia total de pacientes que ya están diagnosticados con la enfermedad. Entonces, lo ideal es incluir a pacientes que estén recientemente diagnosticados, o sea, que sean pacientes incidentes, porque así me estoy asegurando de que estoy partiendo desde el punto cero en el cual se diagnostica la enfermedad, ¿no? Entonces, pues esos fueron a grosso modo los sesgos de selección. Vamos a pasar con los sesgos de información que, igual que los anteriores, algunos son muy lógicos, otros no tan tienen epónimos, pero pues a mí me gustan más este tipo de sesgos porque creo que hacen reflexionar más al respecto de una medición. Los sesgos de información o de medición se definen como errores durante la medición de la exposición de los eventos u otras variables en la población de estudio. Y yo puedo tener una conclusión errónea respecto a la hipótesis que yo estoy investigando. Entonces, los sesgos de información nos hablan de que el error se está cometiendo dentro de la medición del fenómeno a evaluar, o de la exposición, o del evento, ¿no? Entonces, si yo eh, mido con un instrumento que no está diseñado para medir un fenómeno, probablemente mi sesgo esté en función al instrumento y no tanto a la persona. Vamos a pensar que aquí el evaluador es esta persona de aquí a la izquierda, ¿no? Y el paciente es la persona de aquí a la derecha. Y yo quiero evaluar, vamos a pensar que yo quiero evaluar inteligencia o el concepto de inteligencia en este paciente, ¿ok? Y yo decido aplicarle un test aritmético, ¿no? Así un test de sumas, restas, divisiones en un periodo de tiempo, ¿no? Y yo me voy con la finta de que el puro examen de matemáticas me va a traducir en qué tan inteligente es el personaje o la persona que estoy evaluando. Pero, pues como ustedes saben, o el investigador probablemente no, porque si no solamente se limitó a hacer esta medición, como ustedes saben, pues la inteligencia es multidimensional. Entonces yo ahí no estoy capturando todo el espectro de la inteligencia, como es la inteligencia emocional, la inteligencia social, artística, etcétera, ¿no? Entonces el investigador puede concluir solamente eh, lo que capturó con su instrumento, ¿no? ¿Y qué pasa si el paciente reprueba, ¿no? Sacó 6 y el paciente pues lo catalogan como alguien que requiere pues asistencia, ¿no? O que el paciente no cumple con los requisitos para pasar el test de inteligencia. Entonces esto, pues, el investigador no está capturando el fenómeno completo a evaluar. Y esto lo puedo clasificar en varios tipos. El primero de ellos es el sesgo de una mala clasificación. Eh,
y que a su vez pues se puede dividir en sesgos de diagnóstico, agregación o de historia familiar, de memoria, sesgos del observador, que básicamente el observador influya sobre la medición, sesgos de falacias ecológicas, como ya lo vimos anteriormente, el sesgo Hawthorne, que es un sesgo muy peculiar, el sesgo de anticipación y el sesgo de longitud. Aquí no sé por qué no se puso el paréntesis, pero bueno. Estos, como mencioné al principio, son los principales tipos de sesgos de medición o de información. Hay muchísimos más que no vamos a ver en esta clase. Entonces, el principal sesgo de información se puede dar por una mala memoria, ¿no? Y esto ya lo vimos para eh, estudio de casos y controles. Si yo quiero hacer un estudio para evaluar asociación de tabaquismo con infarto y yo mis casos, que en este caso serían pacientes con infarto, los agarro de la sala de urgencias y a los controles los agarro dentro de pues los consultorios anexos o incluso vecinos y les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fumó? Pues los pacientes que probablemente hayan desarrollado un infarto se acuerden más de su enfermedad o de los factores que pudieron estar involucrándose en el desarrollo del infarto con respecto a los controles, ¿no? Y esto a veces lo vivimos en la práctica clínica, ¿no? Cuando vemos a pacientes que vienen con enfermedades de reciente diagnóstico, pues muchas veces los pacientes empiezan a preguntarse eh, sobre todo lo que pudo haber causado la enfermedad, ¿no? O sea, llega un paciente que vive con diabetes y le dice a usted como médico, oiga doctor, pues yo creo que fue porque me asusté la semana pasada y me espanté muy fuerte y probablemente eso me haya ocasionado la diabetes. Y si no le dice, es que hace una semana me fui con mi amiga y pues me fui a tomar unos tecitos y probablemente los tés me haga hecho que tenga diabetes, ¿no? O igual y dice, me acuerdo que hace 5 años me dijeron que tenía diabetes porque cuando nació mi hijo me dijeron que mi glucosa estaba elevada, entonces probablemente fue porque nació mi hijo que tuve diabetes, ¿no? Entonces los pacientes que tienen enfermedades suelen cuestionarse muchísimo al respecto de cuál fue la génesis o el origen de su enfermedad. Y esto, pues ustedes también lo han experimentado, me imagino, cuando les pasa un evento malo, un evento negativo, vamos a pensar, tocamos madera, pues reprobamos un examen, ¿no? Y se empiezan a cuestionar, no, pues fue porque de seguro no estudié más en el examen, no, pues fue de seguro porque hace una semana me fui a comer con mi pareja, ¿no? No, fue porque hace un mes no le dediqué el estudio suficiente, ¿no? O sea, empiezan ustedes a cuestionarse todos los posibles consecuencias de esta enfermedad. Y es muy probable que si alguna persona les pregunte dentro del contexto, pues tú hiciste tal cosa, probablemente ustedes digan, pues sí, me acuerdo que sí, hace 10 años, ¿no? Mientras que alguien que no tenga la enfermedad probablemente ni le venga por la mente. Entonces, este es el sesgo de memoria. El sesgo del investigador o del observador, básicamente es que la persona que está evaluando ya se anticipa el desenlace. Y esto habitualmente puede influenciar la medición y más cuando se tratan de pruebas diagnósticas que son operadores dependientes. Por ejemplo, los ultrasonidos o las tomografías o los métodos como el FAST para detectar líquido en cavidad abdominal, pues son métodos operadores dependientes que habitualmente, y lo van a ver ustedes en su práctica clínica, habitualmente pues la persona que está haciendo este método eh, se sesga o ya anticipa un poco qué buscar, ¿no? Entonces, imagínense que el radiólogo le mandan una radiografía, una tele de tórax, y lo primero que les dice es, ¿qué diagnóstico presuncional tiene? Pues yo sospecho que el paciente tiene un nódulo en pulmón derecho, ¿no?
Y entonces el radiólogo dirigidamente va a investigar el nódulo derecho, el nódulo del pulmón derecho. Y una refracción de la radiografía o un artefacto o un nódulo que probablemente no sea maligno, lo confunda como un nódulo maligno. Entonces el investigador o el observador ya se está anticipando lo que está sucediendo y por ende el mismo médico puede que sospeche y realice y confirme, o más bien que anticipe este diagnóstico por el simple hecho de que ya sabe qué buscar. A esto se le llama efecto Pigmalión, ¿ok? Entonces la solución es en investigación hacer un doble ciego y en la práctica clínica es tener a dos radiólogos, dos expertos que interpreten un método operador dependiente para buscar el fenómeno que están evaluando, ¿no? O sea, al radiólogo 1 le dan la radiografía y le dicen, interprétame esta radiografía. Y al radiólogo 2 le dicen lo mismo. Si llegan a la misma conclusión, entonces pueden ustedes tener una mayor certeza de que su fenómeno sí lo están capturando. ¿Ok? Entonces la falacia ecológica pues ya la vimos, no me voy a detener tanto en explicar el contexto, pero pues acuérdense que estas falacias se dan mucho en estudios de tipo ecológicos o ambientales o de tipo poblacionales, donde eh, pues las inferencias que yo realice no las puedo extrapolar a eventos de tipo individual. Y esto pues lo vimos, si se acuerdan, con el ejemplito del consumo de chocolate y el número de premios Nobel que existe en cada país, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que hay una correlación positiva muy bonita entre mayor consumo de chocolate per cápita, mayor premios Nobel por 10 millones de habitantes. Entonces, una conclusión o una falacia ecológica sería que los chocolates hacen que la gente gane premios Nobel. Entonces, una falacia sería que el gobierno o las instituciones empiecen a dar o a regalar chocolates, o las escuelas empiecen a regalar chocolates, con el objetivo de que generen o que se ganen premios Nobel, ¿no? Entonces, esto no necesariamente es el caso. Y vamos a ver un estudio, un sesgo muy interesante que es el efecto o el sesgo Hawthorne, que originalmente fue descrito en el estudio Hawthorne, donde se realizó un estudio en un grupo de, ay, se me fue el nombre, mecanógrafas, para evaluar si el dispositivo podía soportar buenas cargas de mecanografía durante periodos largos de tiempo, ¿no? Entonces el investigador o aquí la persona que está aquí en la parte de atrás se colocó atrás de todas las mecanógrafas y las empezó a observar y empezó a ver que pues las mecanógrafas pues empezaban a taquigrafiar o empezaban a escribir de manera más rápida. Y pues el investigador o aquí la persona se preguntó, pues ¿por qué será? O sea, si a mí me habían dicho que el promedio de hojas que se hacían era de 5 por minuto, ¿no? O decía, pues el promedio era de 5 letras por segundo, ¿no? Y las mecanógrafas pues me están dando 7 páginas por minuto, ¿no? Entonces, el efecto Hawthorne se da cuando el observador o cuando la persona que está evaluando eh, puede influir sobre el sujeto, puede influir sobre la medición. Si ahorita yo les aplico, vamos a pensar, una medición acerca, no sé, de su habilidad para contestar pruebas aritméticas, vamos a pensar, les pongo una prueba de hacer multiplicaciones, sumas, restas sin calculadora, probablemente el resultado va a ser muy diferente si yo me paro enfrente de ustedes a que si yo les digo, pues háganlo en su casa, o sea, tienen una hora para contestarlo. Entonces, el efecto Hawthorne se da porque alguien está observando a la persona que está evaluando y por ende, el mismo sujeto se comporta de manera diferente o cambia su comportamiento en torno a la medición que yo estoy haciendo, ¿no?
Digo, evidentemente el sujeto no va a modificar sus mediciones de glucosa o de mediciones bioquímicas o mediciones que yo no puedo afectar porque lo estoy viendo, pero sí mediciones, por ejemplo, psicométricas, mediciones para evaluar constructos este, eh, de tipo psicométricos, etcétera. Pues ahí sí puedo yo influir en este tipo de desenlaces. Y finalmente, el sesgo de anticipación es un fenómeno que se da muchísimo en pruebas diagnósticas. Lo vamos a ver más adelante, pero quiero que de una vez lo toquemos a grosso modo. Cuando yo realizo una prueba diagnóstica para determinar una enfermedad de carácter mortal, vamos a pensar cáncer, toquemos madera y que nadie tenga aquí esta enfermedad, pero si yo realizo una prueba para detectar cáncer, eh, probablemente, eh, probablemente yo no necesariamente cambie el curso de los eventos. Y esta ha sido una de las principales críticas de las pruebas de escrutinio. Porque si yo asumo que la enfermedad comienza en un punto, vamos a pensar, comienza en el punto A, y yo dejo a ese paciente sin una prueba de detección o una prueba de escrutinio, ¿no? Vamos a pensar en cáncer de mama. Entonces, vamos a pensar que esta mujer desarrolla molecularmente o clínicamente el cáncer de mama a los 50 años, ¿no? Y yo la sigo y detecto el cáncer de mama hasta los 67 años, ¿no? Y el cáncer de mama probablemente ya esté en un estadio avanzado y por ende la paciente pues fallezca a los 70 años, ¿no? Y yo puedo concluir que la supervivencia a 5 años es de 0%, o sea que no llegó a esta supervivencia a 5 años. En cambio, si a una mujer con características similares yo igual le hago una prueba de detección en el mismo, pensando que el cáncer se desarrolla a la misma edad, y yo la detecto en lugar de a los 67 a los 60 años, pero la paciente aún así fallece a los 70 años porque tuvo el mismo tipo de cáncer, el mismo tipo de estadio, etcétera. Probablemente yo no eh, probablemente yo lo que hice fue detectarla antes y yo pueda concluir falsamente que la supervivencia de este tipo de cáncer es mayor, o sea, la supervivencia a 5 años es del 100%, o sea, porque finalmente lo que alargo no es tanto el tiempo de supervivencia, sino el tiempo con el cual yo estoy anticipando la enfermedad, ¿ok? Entonces, este es un sesgo que lo vamos a retomar cuando veamos pruebas diagnósticas y pruebas de escrutinio, pero siempre tengan en cuenta que la mayoría de las pruebas de detección no necesariamente modifican el curso de la enfermedad. Y esto vamos a verlo más adelante. ¿Dudas y comentarios? Ahí voy a tener la